¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos. Martes otra vez a las 21:10, pasaditas un poquitito a las 21 horas. Estamos en las 21:10 otra vez más aquí en el Desvío Stream por el canal de YouTube de Plataforma 14. En esta oportunidad, eh, el programa lo voy a estar llevando adelante yo solo. Daniel Ron tiene una serie de compromisos, así que lo voy a estar llevando adelante. No obstante, como te veníamos contando en las redes, vamos a tener un programa diferente, distinto, para darle un poquitito de descanso y un poquitito de relajo al tema del ferrocarril, que igual siempre está presente y siempre lo estamos tocando. Y en este caso, como te conté, y como los miembros del staff somos seguidores personales de él, nosotros lo tenemos al gentilhombre, a Tomás del afamado sitio de YouTube, El Gentilhombre. Porque Tomás, esto lo voy a decir a título personal, es un hombre que para mí es un historicista que se dedica a investigar a la historia, te diría que universal, pero además de darle un toque ameno, lo hace en desglose y además, que no es poco, se dedica a darle lugar a ciertas cosas que tal vez la gente no ha tenido tan en cuenta, recién lo hablábamos fuera del aire con él, como el caso del austrofascismo, que la gente lo desconoce absolutamente. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, uno siempre cree que Austria nació a partir de 1938, con el anexamiento a la Alemania nazi. Esto no es así, no hay nada más que el material de él en Internet, y esto es real, es cierto. Pero entre otras cosas, Tomás ha tomado, por ejemplo, investigación de lo que es el fascismo, la tercera posición, y también ha desglosado la historia de la Unión Soviética desde la caída del zarismo hasta la caída mismo del Imperio Soviético. Fue un ciclo de 4 programas, vamos a decir, increíbles, donde desglosó también los desastres de la izquierda que muchas veces la misma ha tratado de ocultar. Eh, lo estoy diciendo nuevamente, me reitero a título personal, porque lo hemos querido traer de una forma como para tener un disfrute personal y relajado, y vamos a estar tocando la tercera posición, Juan Domingo Perón, el contexto con la estatización de los ferrocarriles, por supuesto, pero vamos a tener una charla amena, a qué se dedica, cómo, estaremos hablando un poco de cómo se están manejando las redes, un poco el público, así que bueno, sin más, sin tanto preámbulo, el gentil hombre. Tomás, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luciano, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, un gusto estar esta noche con ustedes y espero que, bueno, que les sirva un poco esta pausa del ferrocarril para abrirse a otros temas también de divulgación de histórica, que como bien decías, es un poco lo que hace ya varios años disfruto hacer a través de mi canal de YouTube, El Gentilhombre. No, maravilloso. Bueno, ¿te presenté bien? ¿Algo para Sí, corregirme? yo diría que sí. Y bueno, que como un poco como señalaste, en realidad mis áreas de interés son muy diversas e intento aportar un poco mis lecturas y mi aprendizaje sobre esas distintas áreas, ¿no? Así como he hablado también de historia, también tengo intereses por la filosofía política y bueno, aprendiendo y a medida que voy leyendo, voy también teniendo interés sobre otros temas que lentamente también irán siendo representados a través del canal. A través del canal. Muy bien. Bueno, cabe mencionar que sos doctora en medicina también, para poder presentarte un poquito más, como bien me reiteraba, que ya usé el término muchas veces, en desglose. Ujú. Eh, bueno, sos doctor en medicina, bueno, tu canal anda muy bien, más allá de nuestro gusto personal, tenés incluso videos para miembros, también lo hablábamos fuera del aire, hay que llegar a eso, porque hay que tener una cantidad de seguidores para poder proponerlo, eh, que bueno, nos parece excelente. Y bueno, acá estamos un poquito, porque vamos a estar hablando también de esta parte filosófica de la política, que bueno, es uno de los grandes atractivos también que tiene tu canal, Tomás.
Muchas gracias, Luciano. Sí, sin duda, creo que la audiencia en mi canal la tengo un poco dividida, ¿no? Entre aquellos que les apasiona y les gusta más la historia, pero también aquellas personas que, especialmente en nuestra sociedad, eh, algunos dirían cada vez más politizada, tienen mucho interés para entender las posiciones del liberalismo, del fascismo, del comunismo, que de alguna forma representa mucho del debate público, ¿no? O sea, en defensa o en ataque de y contra. Claro. Vos sabés que antes de abordar lo que veníamos conversando, de lo que íbamos a tratar, la tercera posición en el contexto nacional, ¿no? O sea que por consiguiente Juan Domingo Perón. Quería preguntarte a modo personal, en este ciclo de 4 programas que desglosaste la historia de la Unión Soviética desde la caída de la Rusia zarista hasta la caída de la Unión Soviética, la llegada de Boris Yeltsin, ¿no? Em, la verdad que me gustaría que nos cuentes cuál fue la inquietud que vos tuviste para desglosar del modo que has desglosado una historia de un imperio tan grande con 2 sistemas totalmente inverosímiles uno de otro, ¿no? Sí. Bueno, al fin y al cabo siento que cuando uno se relaciona con la historia, ¿no? De alguna forma quiere distinguir entre lo que es el mito, ¿no? O un mito, una leyenda, en contra de un conocimiento riguroso y hasta podríamos decir científico que reconstruya la cronología de los hechos y su naturaleza, ¿no? Curiosamente, cuando hablamos de algún tema muy de nicho, como lo podría ser, no sé, algún tipo de dinastía egipcia o algún tipo de pueblo mesopotámico, eso es más bien un análisis que es propio de un mundo académico muy reducido y que no genera tanta controversia, ¿no? Sin embargo, Claro, en los eventos, digamos, de lo que ocurre en la historia de la Unión Soviética, es un área disputada por la ideología y los animo a que, por ejemplo, vayan a la Universidad de Buenos Aires, que es la matriz donde estudié, y a mí me sorprendía ver pósters de Lenin todos los meses de octubre. Y decía, claro, claro, o sea, hasta qué punto, ¿no? Sigue estando viva estos recordatorios, también recuerdo en el año 2017, bueno, 2018, 2019, cuando se estaban cumpliendo el siglo de la Revolución Rusa, yo quedaba un poco impactado, como también en el ámbito universitario y en el ámbito de los estudiantes se hablaba de esto como una epopeya heroica. Y mi pregunta era, ¿realmente esto se trata de una epopeya heroica o es más bien una interpretación de los hechos completamente funcional a una agenda política cuya verdadera naturaleza solo podemos entender analizando la historia del comunismo, ¿no? Y bueno, en esa historia creo que dejo entrever algunos de los problemas bueno, que tiene, creo yo, el marxismo-leninismo y que los he explorado en otros videos, y es, disculpen, no concretamente hay problema. la relación entre el marxismo-leninismo y la violencia, ¿no? Siento que ese es un poco el punto cardinal y bueno, para muchos de nosotros la principal objeción y crítica a la tradición marxista, ¿no? Especialmente la marxista-leninista. Especialmente la marxista-leninista, absolutamente. Sí, a ver, ¿durante cuánto tiempo por ese discurso, como bien decías, ideologizado, si Ujú. preferís, se han escondido las barbaridades del Ejército Rojo en manos de Trotsky, o en manos de Trotsky, sí, bien digo, o mismo la creación de la Checa, más adelante devenido en lo que fue la KGB, que fue realmente brutal, ¿no? Y esa ingeniería social como la colectivización masiva que ha traído semejantes hambrunas. Eh, la Unión Soviética guarda esa historia, para mí, y habiendo podido ver además lo que vos dijiste, que me lo aclaró muchísimo más, eh, de un terror bastante guardado, o como Ujú. vos bien decías, por una cuestión de una agenda política,
muy ideologizada, no solo que se tapaba, sino que cuando había algunas grietas en esa caja hermética de esa violencia, se justificaba. Si venía de este lado en pos del proletariado estaba bien. Correcto. Sí, sí, bueno, esta es una reflexión, de hecho, que a mí me pareció muy lúcida de, si no me equivoco, Raymond Aron en su libro Los opios de los intelectuales, que justamente llegaba a la conclusión de que en realidad cuando él analizaba a la izquierda, y él teniendo una historia, digamos, de intelectual dentro de la tradición, si no me equivoco, comunista, que, bueno, que Ujú. siempre veía al fin y al cabo que la violencia siempre estaba justificada cuando sea en nombre, decía, de las palabras del proletariado, la izquierda o la revolución, ¿no? Así que sí, yo diría eso. Incluso ahora que nosotros, bueno, justo en este episodio, y me has traído a colación, Luciano, esto de explorar la tercera posición, bueno, también vale decir este espejismo que ha hecho la izquierda en acusar de la violencia que ella misma comete en el fascismo, ¿no? Y en la tercera posición Exactamente, hasta el punto, exactamente. nótese, de lo que también lo he explorado en un video que hablé del fascismo como mito, nótese incluso que en la época de los años 20 se acusaba a los socialdemócratas de ser socialfascistas. Y se han matado, digamos, socialdemócratas bajo la noción de que ellos eran fascistas, porque de un poco la lógica que funcionó en los años 20 durante la Unión Soviética, durante el marxismo real, digamos, comunista de aquel entonces, era que toda aquella persona que no adscribía a la persecución de la revolución como lo entendía la Unión Soviética era un fascista. Entonces, bueno, eso también implicaba básicamente una persecución también de toda la izquierda que no compartía el proyecto soviético, ¿no? Claro, claro, bueno, hoy es increíble cómo eso va calando profundo en la sociedad a través de los años, a través del tiempo y a Ujú, través de un aparato propagandístico inimaginable para nosotros hoy, que tal es así que ha quedado a la fecha eh, ese mote que te colocan por pensar absolutamente distinto de ser fascista o fascista ujú. en italiano, ¿no? Cuando uno está absolutamente lejos de eso, pero sos eso para ellos. Si no pensás igual, absolutamente vos sos un fascista. Y has quedado desde esa época. Y también eh, quiero saber qué opinás al respecto de esto, ¿no? Creo que la victoria del Ejército Rojo de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, su entrada a Berlín, ha tenido también muchísimo que ver con ese discurso, porque nosotros fuimos los vencedores, ¿no? Ujú. Nosotros fuimos quienes derrotamos al nazifascismo. Correcto. Sí, sí, sin duda yo me he dado cuenta de que luego de la Segunda Guerra Mundial, el principal instrumento que tiene para justificarse la izquierda, y especialmente aquellos que reivindican, digamos, el comunismo soviético, el socialismo real, es justamente sentirse como la salvaguarda de la amenaza fascista que está siempre latente, ¿no? Y esto es algo que yo también he analizado y criticado, porque es un diagnóstico que no comparte absolutamente ningún académico del mundo del estudio del fascismo. La idea de que existe debajo de nuestras sábanas, que está debajo de nuestras camas, está esperando el cuco fascista para salir, y el discurso a veces socialista, que nos dice que son ellos los que de alguna forma son necesarios para poder frenar ese avance. Bueno, en realidad yo diría, no hay tal cosa como ese cuco fascista, y por otra parte, un poco las Claro, acusaciones que hacen los comunistas o mucha parte de la izquierda del fascismo es simplemente un reflejo de su propia naturaleza, ¿no? Es decir, que la violencia y el autoritarismo y la intolerancia son justamente muy, muy buenos reflejos de la praxis y de los resultados prácticos de justamente de sus ideologías. yo comparto absolutamente porque lo que uno puede ver como diferente, por eso no fue para nada disruptivo, mucho menos fue algo que dislocó entre el fascismo, o si preferís,
porque hablábamos de la Segunda Guerra entre el nazismo y el comunismo soviético, eh, ¿qué es lo que se podía ver como algo absolutamente diferente? El sistema económico, porque después era Ujú. policía secreta, policía del pensamiento, ministerios de propaganda, culto a la persona, culto al líder, e incluso, lo voy a decir en un idioma más bien coloquial, si me permitís, comerse el verso de el libertador comunista que venía a sacar o a quitar un sistema que te oprimía, cuando en realidad lo que hacía era intercambiar un sistema opresor por otro, ¿no? Eh, Sin ir más lejos, creo que la primer víctima letal de esto, por haber sufrido los dos sistemas, fue Polonia, mucho antes Sí, incluso de que la Alemania nazi le declare la guerra a la Rusia soviética de Stalin. sí. Eh, digamos, la única, el único elemento que, digamos, por más que no sea muy políticamente correcto, que llego también a la conclusión sobre este tema, es que creo que en la tercera posición al menos hay un elemento de contingencia respecto a, Ujú. a una vinculación directa entre las ideas de la tercera posición y las tendencias autoritarias, totalitarias o violentas. En cambio, no puedo pensar lo mismo de la tradición marxista, especialmente la marxista-leninista, que ha de alguna forma construido un edificio conceptual que parte de la noción de que todo cambio inicia por la violencia, ¿no? Que el motor de la historia es la violencia y que ellos aspiran a una revolución que sí o sí va a ser violenta y que necesariamente va a llevar, digamos, eh, hasta cierto punto una lógica hasta incluso de exterminio de una clase sobre otra, em, que por más que a veces en Engels y en Marx está un poquito más matizada, cuando se pone en práctica uno llega a lo que fue el terror rojo. Y esto es algo que a mí me ha Sí, interesado analizarlo y pueden encontrar un video en mi canal que se llama, creo que, Comunismo, Violencia de los 100 millones, en referencia al famoso libro negro de sí. comunismo, donde analizo concretamente en 45 minutos todo el desglose filosófico y más bien riguroso de cuáles serían los puntos de contacto entre la violencia y el marxismo y luego la violencia y el marxismo-leninismo, ¿no? Describiendo o matizando Mm. que es verdad que no es lo mismo Lenin y Stalin que Engels y Marx, pero que de alguna forma hay un salto que es completamente predecible, si se quiere, de uno a otro, ¿no? Lo que te voy a pedir es que reiteres, por favor, el título de ese video porque fue realmente excelente y Sí, muchos descubrieron, bueno, eh, estos libros que también tuvo su contrarrespuesta por el lado francés, ¿no? correcto. El video en concreto se llama Comunismo, Violencia Política y el debate sobre los 100 millones. Y claro, es una especie de relectura sobre el libro negro del comunismo, que fue un libro muy controversial en los años 90 en Francia. Yo no me apoyo en ese libro, sino que lo utilizo como para reiterar el debate y de la enorme Ujú. reacción que generó en la izquierda en Francia. Algunos, por ejemplo, el autor principal en realidad era maoísta antes de escribir este libro, ¿no? Es decir, no es que venían Sí, de sí, una sí. ultraderecha, pero sí fueron acusados sus autores de ser fascistas por el hecho de escribir este libro y de alguna forma eh, enmarcar un poco la historia del comunismo como, como una historia de la violencia, ¿no? Y como decías vos, también hubo una respuesta, a mi juicio, bastante mala, de intentar hacer el famoso tu quoque, ¿no? Es decir, en realidad, ustedes más. Si el comunismo mató 100 millones, el capitalismo mató 100 millones solo en el siglo XX. Y esa fue un poco la tesis del libro negro del capitalismo, que era como una especie de burla al intento de estos autores en señalar un poco la violencia dentro del comunismo. A mi entender, creo que hasta roza un poco el ridículo porque incluso lo que toma este libro en respuesta es entre tantas barbaridades, perdón que lo diga de esta forma, es mi Sí, visión personal. eh, por ejemplo, los muertos en los hospitales, como el sistema hospitalario público del capitalismo, por ejemplo, o incluso el privado porque dejaba fuera al trabajador, y entonces
quienes morían dentro de ese sistema, vamos a llamarlos pacientes, bueno, los denominaba también como víctimas. Y a mí me parece que roza el ridículo, que estoy siendo bastante benévolo, por no decir que es ridículo incluso, para mí. Sí, yo abordé un poco los posibles ejemplos a lo que me parecen los problemas, pero en definitiva el libro apoya su cifra de los 100 millones de muertos, ante todo en las dos guerras mundiales. De ahí sale la mayor porcentaje, ¿no? Es decir, adscribe a una relación causal de todas las víctimas de la Segunda Guerra Mundial a el capitalismo, y un poco yo tenía serias dudas de que eso metodológicamente sea coherente y tenga sentido. Otra cosa sería decir que existe algún tipo de ideología que en nombre de construir un sistema capitalista es violento, cosa que sería lógico, pero que hablar de que el sistema económico en Claro, sí mismo está matando gente, en realidad, como todos vivimos en un sistema capitalista hace ya siglos, en realidad toda muerte, todas las muertes actuales podrían adscribirse de forma indirecta o directa al sistema económico en el que estamos. Entonces no tendría sentido decir, Stalin mató gente, ah, sí, pero el capitalismo también mató gente. No, no, no habría ahí para mí una correlación lógica. y para nada coherente, por cierto, sí, Claro, sí, sí, porque sí. con ese criterio vos podés achacarle al capitalismo, voy a dar un ejemplo absolutamente burdo, que el hombre que estaba cruzando la esquina de mi casa fue atropellado por el 127 en un país Sí, capitalista y es una víctima más del capitalismo. Aunque no lo dice en esa manera claro. tan burda, pero llega a eso. Y, pero lo podríamos pensar también, porque uno podría decir, bueno, pero al fin y al cabo, el colectivo no se, digamos, se maneja bajo una estructura de mercado y no bajo la planificación centralizada del comisario soviético que estaría detrás de los colectivos, o etcétera, ¿no? Bueno, eso quizás es un ejemplo un poco absurdo, pero al menos en referido al manejo de recursos, como lo que podría ser, digamos, el hambre o los recursos médicos, sí ellos quizás argumentarían de que al fin y al cabo la producción, hay una anarquía de mercado, ¿no? Es decir, hay una producción que no sigue una estructura, una lógica, una planificación, y que eso lleva naturalmente a que gente pase hambre, o que gente no alcance a tener cierta medicación. Y bueno, por lo tanto, ellos sí, como que tienen ese, desde ahí, sí ellos pueden decir, todos los enfermos mueren por el capitalismo, todos quienes mueren de hambre mueren por el capitalismo, y todas las muertes por mala nutrición, desde el obeso hasta el colesterol, hasta la dislipidemia, y podemos, serían de alguna forma también, ¿no? Muertes por el capitalismo, porque no comes la rica, Claro. el nutritivo pan soviético, sino los productos capitalistas que te vende el supermercado. El supermercado y ultraprocesados, ¿no? Los O sea, otro más del ultraprocesados capitalismo. capitalistas. Claro, sí, 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 sí. Claro, totalmente. Em, bueno, ya que estábamos, que de a poco, después de que te bombardea preguntas sobre esto, pero que de Ujú. a poco ya vamos abordando la tercera posición, Sí. es interesante que en el inicio lo comenté, en la investigación que hiciste sobre perdón, me trabé, el austrofascismo Ujú, o austrofascismo, sobre todo porque como video, que es lo que veníamos hablando fuera del aire, es cierto que en Internet no hay nada y que la gente cuando habla de ese contexto previo, digamos, a los albores igual, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, piensa a la Austria desde 1938 cuando se anexó a la Alemania nazi, ¿no? sí, sí, en general, digamos que tendemos a tener una visión muy restrictiva de la tercera posición y de no querer entender un poco sus raíces y sus variantes, que para mí, bueno, siempre es interesante entender las raíces y las variantes de todas las ideologías en general, ¿no? Lo mismo he hecho con el Ujú. liberalismo y lo mismo haría con el comunismo, pero sí, es interesante analizarlo desde un punto de vista amplio y taxonómico. Absolutamente, absolutamente. Es muy esclarecedor. Recomiendo en El Ujú, gentilhombre el austrofascismo, pero lo recomiendo. Bueno, como hablando de tercera posición, como eh, el de José Antonio Primo de Rivera y su Falange Española de las Cons, otro que recomiendo que
tal vez para vos no, porque veo cómo desglosás y cómo investigás, pero a título personal lo digo, es una de las mejores entregas que has tenido, Tomás. Ah, No te mira. estoy diciendo la mejor, pero ha sido una de las mejores entregas por cómo lo abordaste y por Ujú. cómo hiciste esa reminiscencia que tenía Primo de Rivera en, en esta filosofía política poética, me atrevo a decir. Me alegro que te haya gustado, porque ha sido quizás un video dentro de todo bastante neutral y bastante tibio. Algunos me han criticado un poco mi tibieza, ¿no? Es decir, he intentado ser bastante equilibrado dentro de todo. Pero bueno, me alegro que te haya gustado pese a eso, porque a veces a la gente le gusta y de hecho creo que algunas cosas podría haber sido más categórico contra ciertos mitos. Ah, bueno, lo que pasa es que hay mucha gente también en España que sabe muchísimo de estos temas y que me ha hecho varios apuntes, ¿no? De que podría ser más duro en esto, igual en lo otro, pero me alegro que te haya gustado porque tuvo un tono más bien ameno y conciliador ese video, pese a la Fue muy controversia. ameno, lo que fue muy bueno, si me permitís, Sí. es bueno, quienes nos interesa este tema, Ujú. sabemos que José Antonio Primo de Rivera, bien muerto, le sirvió a Franco, ¿no? Para mitificarlo, porque él necesitaba una figura política y un partido político, más bien yo te diría una ideología, ¿no? Y él con los Sí, tradicionalistas, que ya lo sabemos, carlistas, la fusiona con la falange española y hace la falange española tradicionalista y de la Hons. sí, Y como existió ese mito luego de la muerte de José Antonio Primo de Rivera, también después por parte de la izquierda, hay que decirlo, también existió el demonio de José Antonio Primo de Rivera, porque se sí, lo pegó totalmente a Franco y José Antonio Primo de Rivera estaba muerto cuando pasa lo de FET y de la Hons. Y si bien esa tibieza, que entiendo a qué te referís, que vos citás, para mí fue darle un tono ameno, rescatando una figura que para mí, bajo mi punto de vista, prácticamente poco tiene que ver con el franquismo. Sí, en el contexto de la guerra sí. civil, si querés, está bien, pero poco tenía que ver con la persona de Franco y con lo que pretendía Sí. Franco. Y que sigue siendo una figura muy disputada, ¿no? Recordemos que José Antonio fue exhumado en el año 2023. em, bueno, un poco por los gobiernos socialistas que han tenido esta visión tan crítica o bien destruir o desmantelar por completo el Valle de los Caídos, ¿no? Que es este monumento donde Sí. yacía él, que como bien señalás es una figura que prácticamente muere incluso antes de que comience la guerra civil. Entonces sería un poco raro acusarlo de la violencia desplegada en la guerra civil si ella estaba muerto cuando había comenzado. Pero bueno, Claro, sí, sí, sí. claro, Sí. lo recomiendo también a título personal, como bien dije antes. Te recomiendo ese video, para mí fantástico. Eh, bueno, y así vamos llegando un poquito, cruzamos el océano Sí, y vamos a esta tercera posición nacional, ¿no? sí, Que justamente no nace en el 45, sino que nace un poquito antes. sí. Sí, es interesante que lo digas porque, y esto también es quizás uno me debería vindicar sobre esto y explorarlo en el canal, ¿no? Pero uno quizás tiende a pensar, fascismo, peronismo, y uno quizás se olvida de que ha existido un partido fascista argentino, de que existió una unión nacional Ujú, fascista, de que ha existido una década entera de figuras que estaban muy interesadas en lo que estaba pasando en Italia con Mussolini, en la década del 20 y en parte del 30 también. Así que, bueno, sin duda eso deja que pensar, ¿no? El hecho de que existen figuras que incluso para mí hasta el momento son completamente desconocidas, como Nimo Danquín, que fue de alguna mm, forma este líder detrás del movimiento fascista argentino. Y digo, otra figura muy poco divulgada y si tuviese que arrancar a estudiarlo bien, no sé ni por dónde arrancaría, porque honestamente eh, parece un poco incógnito. eh,
a los ojos esta historia de la tercera posición en la Argentina, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Por eso me gustaba la idea de abordar un poco este tema con vos, aunque sea tipo un paneo, porque también tenés figuras como Roberto Noble con Clarinada, ¿no? Que después se devino en el diario Clarín y era el Mm, diario nacional socialista acá en la Argentina, bancado o financiado, si querés, por la embajada alemana. Ya yendo un poquitito más adelante, sí, digo, sí, sí, de sí, lo que sí, hablabas del sí. partido fascista argentino, ¿no? Un poquitito más para acá, Sí, ya sí, más sí. en los 30, 40, pero bueno, el Strafrauengruppen, donde Eva, absolutamente probado, era un agente nazi, donde ella fue testaferro de los nazis, o sea, bueno, como bien Ujú. dice el término, ¿no? Sí. Representaba con su firma en los negocios de, de los alemanes acá en la Argentina, y ahí desmitificamos un poco, incluso también, si vamos un poco al cholurerío político de la época, eh, desmitificamos un poquito de que Eva se conoció, esto lo hablamos con Marcelo García, ¿no? Con Juan Domingo Perón en 1944, con ese acto benéfico del Luna Park que formado, se conocían desde el Strafrauengruppen en 1941, hay cartas, porque había miembros propios directos del catolicismo, militares que ya estaban viendo la tercera posición, que luego fueron integrantes del GOU, como Juan Domingo Perón, por ejemplo. Ujú. Es yo, aunque parezca que no, lo toco bastante de oído. Ocurre que me interesa mucho, pero mirá si tendrás para Sí. desglosar, quiero decir, ¿no? Sí, yo quiero comentarlo a la audiencia y a ustedes que también los detalles de este tema se me escapan por completo. Me parece igual de todas formas es como un área muy rica eh, para investigar. Y creo que también tiene un interés internacional, ¿no? Porque más allá de las posibles conexiones desde un punto de vista, si se quiere, dentro de la filosofía política, entre lo que puede ser el Ujú, fascismo, el nazismo, con el peronismo, con la Argentina, nosotros tenemos un vínculo histórico entre, digamos, dos gobiernos y tenemos aquí funcionarios que vinieron luego de la guerra y algo que ha generado una fascinación internacional, ¿no? La cantidad de a veces de series o películas que hacen referencia a la presencia de exiliados de Alemania o también de Italia, nuestro país luego de la guerra, se ven en todas partes, hasta el punto de que pareciera como el dato curioso para muchos, especialmente del mundo anglosajón, que quizás tiene muy poca geografía, quizás muchos saben que Argentina y que los jerarcas escondidos van de la mano, ¿no? Así que eso sin duda creo que genera fascinación, no solo desde la filosofía, sino desde ese vínculo histórico. sí, claro, absolutamente. Aparte, como bien dijiste, los vínculos con Alemania desde Sí. siempre, los vínculos con lo que fue la Prusia, ¿no? Mm, Eh, a ver, la Alemania nazi, pero esto fue previo, ¿eh? Pero esto sucedió, por ejemplo, cuando entra a París, cuando vence a Francia en 1940, bueno, entran tocando la marcha de San Lorenzo y todos hablaban si era por el vínculo nazi, aunque el vínculo sí. estaba, y en realidad no, era por el intercambio de marchas que tenían los ejércitos, porque acá, bueno, la Argentina se nutría del ejército prusiano y bueno, el ejército alemán se llevó ciertas marchas nacionales como una costumbre y entraron tocando la marcha Mm, de San Lorenzo. Y esto es un dato curioso, pero ¿sabes por qué te lo cuento, Tomás? Porque yo, mirá, mal pensado por no investigar, ves lo malo que no es investigar y hablar por boca de jarro. Eh, yo pensaba que era por la conexión nazi y sí. Marcelo García me dice, no, 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 recontraparece por los vínculos, pero no. Y ahí me contó lo de la marcha de San Lorenzo. No, no, estaba de antes porque el ejército argentino se nutrió mucho de la Mm. Prusia, ¿no? Tenía una impronta prusiana. Una Mira, sí, bueno, curiosidad, un es, datito. es Datito, interesante sí. eso. Bueno, recordar que nuestro ejército tenía los fusiles Mauser y que hay un momento donde uno ve las fotos de nuestro ejército argentino y la reminiscencia estética con el ejército alemán es enorme. Es Em, enorme.
Sí. Si uno quisiera darle un poco de rigor historiográfico a estos vínculos, es también un poco complejo, ¿no? Porque por un lado nosotros tenemos distintos historiadores que siempre han visto el fenómeno fascista ante todo como un fenómeno europeo, principalmente italiano y alemán, y de alguna forma la historiografía ha hablado de parafascismos, por ejemplo, como de alguna forma este conjunto de imitaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que fue el partido fascista argentino, estos básicamente, estos fans, estos imitadores, digo entre comillas, podrían a veces considerarse dentro de lo que algunos historiadores hablan de estos parafascismos. No es verdad, el verdadero fascismo auténtico, sino como estas imitaciones. De todas formas, queda un poco esta discusión de la presencia de un fascismo transatlántico, ¿no? Y acá me gustaría nombrarles a dos historiadores que yo he conocido de alguna forma recientemente que han intentado explorar este fenómeno. El primero es, curiosamente, un historiador argentino que se doctoró en Cornell, que se llama Federico Finkelstein, ¿no? Y él ha hecho un libro de alguna forma relacionando el fascismo con el populismo. Y ahora, antes de volver a él, me gustaría nombrar a otro que se llama Aristóteles Cáliz, que bueno, son Ajá, también dos historiadores muy jóvenes, que él habla también del fenómeno del fascismo, digamos, como transnacional y comparativo, ¿no? Es decir, la idea de no pensar el ajá. fascismo como un tema alemán o italiano, sino pensemos el fascismo como este fenómeno transnacional, comparativo, que se va expandiendo em, de alguna forma hacia otros países. Entonces, ¿qué puedo yo, desde mis humildes conocimientos de lo que he leído sobre este tema, aportarles a la hora de a partir de estos dos historiadores, a nuestra comprensión del peronismo? ¿No? Bueno, por un lado, diría el historiador argentino Finkelstein, que en realidad cuando vemos a Perón, cuando vemos a Vargas, tendríamos que interesarnos en el concepto de populismo como la adaptación del lenguaje y la ideología fascista allá a un contexto de alguna forma donde el fascismo ha perdido la guerra y tiene que enmarcarse dentro de lo que sería la democracia liberal, si se quiere, ¿no? Entonces, como este Ujú, intento de utilizar el lenguaje fascista y muchos de sus características, pero de alguna forma desproveído de su matriz política original, sino como mimetizada en las instituciones, digamos, más democráticas, ¿no? Y por otra parte, lo que diría Aristóteles Cáliz es que sería un problema un poco pensar que existe el fascismo original de Alemania y de Italia, y que todo el resto son de alguna forma como imitaciones baratas que nunca van a poder alcanzar la categoría de fascismo porque no son idénticas. Pero lo que diría Aristóteles Cáliz es que en realidad el fascismo de alguna manera tiene este elemento flexible. Entonces no tenemos que estar obsesionados por definirlo de forma muy cerrada y restrictiva, sino pensar que hay un fascismo genérico o original que surge en Alemania o y en Italia, pero que de alguna forma se va em, adaptando a los contextos nacionales específicos, ¿no? Entonces, que podríamos nosotros hablar de cómo ese fascismo se va adaptando, si se quiere, a lo que podría ser la cultura política, social y económica de nuestro país, ¿no? De la Argentina. Como la idea de un fascismo rioplatense en cuanto a que se toma eso y se adapta. O sea que no necesariamente tenemos que pensar que el fascismo de Argentina sería idéntico al alemán o al italiano, sino que podríamos, para este autor, hablar de un fascismo, digamos, por ejemplo, argentino, que toma, pero que adapta esos principios un poco a nuestra propia cultura. Así que no sé qué te resuena de estas ideas de estos dos autores que te traigo hoy, Luciano. Esto quizás para iluminar un poco esto del peronismo y la tercera posición. Bueno, a mí, escuchándote atentamente con respecto a estos dos autores, y vos lo vas a saber interpretar perfectamente, seguramente, eh, me quedé en esa adaptación a la política argentina, al conglomerado social argentino, sobre Mm, todo de aquel entonces, que podríamos decir, como bien decías, un fascismo argentino, porque el movimiento peronista como tal
hablo del movimiento, no hablo del peronismo. El peronismo sabemos que nació en 1943 con la figura de Perón, pero lo digo porque él se asocia, entre comillas, a Cipriano Reyes, haciendo el Partido Laborista, y Cipriano Reyes era un dirigente de izquierda, del Sindicato de la Carne. Como todo el sindicalismo, hay que decirlo, en casi todo el mundo, incluso los países más liberales, el sindicalismo es de izquierda. El único sindicalismo de derecha que tenés en el mundo es el argentino, Sí, ¿no? sí. Y me hizo ruido esto que contabas de esa adaptación nacional del fascismo, porque bien Perón lo aprovechó, que Cipriano Reyes no es lo que quería, para tratar de cooptar a los sindicatos y a los trabajadores justamente frente a la amenaza del avance comunista, Ujú, sobre todo porque la guerra ya cuando se gesta lo que sí ya es el movimiento, la guerra había terminado, ¿no? La Segunda Guerra claro. Mundial. Me dejaste haciendo ruido con esto. No sé por qué puntualmente me fui a eso cuando hablaste de cómo se adaptaba eh, a la Argentina, ¿no? Para mí Sí. esa es una parte que casi bisagra, te diría, para mí. Es muy interesante lo que decís. Yo, de vuelta, sin un conocimiento especializado o una expertise en la Argentina en los años 40 como para poder encontrar cómo se va adaptando perfectamente o no, pero sí me parece muy interesante esto que hablas de la excepcionalidad argentina en un peronismo que logra, si se quiere, domesticar a los trabajadores, si se quiere, en una terminología Bien marxista, dicho, ¿no? bien Alienar, dirían dicho. los marxistas, alejándolos de las ideas marxistas revolucionarias o anarquistas o anarcosindicalistas o todas las variantes que uno quiera pensar, sino infundirlas de un carácter fascista, ¿no? Que yo definiría, como muchos historiadores, como una forma de ya nacionalismo revolucionario. Y aquí quizás te puedo proveer otra idea para que me des tu análisis y si querés puedas relacionarlo con el ferrocarril, que es a mi perspectiva quizás una característica que de alguna forma el peronismo veo incluso hasta hoy que ha captado del fascismo. Una de las características que a veces que podemos encontrar en el fascismo, cuyas raíces filosóficas podrían encontrarse en Schopenhauer, en Nietzsche, o incluso en las formas del vitalismo de Henri Bergson y otras ideas por del entonces, es lo que podríamos llamar un voluntarismo político, ¿no? Es decir, esta idea casi antiintelectual, hasta cierto punto se podría decir, de que el motor está en la voluntad, ¿no? Y que importa la voluntad de movilizar al pueblo. Quizás no tiene tanta lógica, pero lo importante es la movilización y esa chance de inspirar al pueblo, ¿no? Parte de esto, ¿no? Em, Hay una famosa película propagandística de la Alemania de Hitler, que fue El triunfo de la voluntad, ¿no? Del año 35, filmada por Leni Riefenstahl, que es de alguna forma una de las películas propagandísticas más famosas de la historia y que justamente Riefenstahl, sea dicho de paso, era su... Ay, el término se me fue. Iba a decir su productora personal, no, mm, pero sí, vos me entendés, de Hitler, y que falleció hace muy poquitito además. eso no lo sabía. Yo lo digo para la gente que está del otro lado, ¿no? Para que sepa de quién estamos hablando, que era quien tenía la cámara oficial mediante el Ministerio de Propaganda de Goebbels del Partido Nacional Socialista. Era muy a modo personal con Hitler incluso, y bueno, falleció hace muy, muy poquitito. Te hice, perdón la interrupción, eso era para contarle al espectador que está del otro lado para ponerle un poquitito en autos al respecto. Así que adelante, disculpame. Bueno, simplemente mi reflexión era esa, ¿no? Es decir, cómo yo veo que en el peronismo, el viejo y el actual,
pareciera que existe la misma técnica, ¿no? De esto de la movilización del pueblo y de la importancia de la voluntad del pueblo para el bien, para el cambio, pero en lo que parecería incluso para mí casi una matriz antiintelectual, porque no es tan importante el cómo, es decir, yo no soy ningún tecnócrata, ¿no? Pero digo, y de hecho soy crítico de esos razonamientos, pero donde es como que es todo un discurso propositivo y todo muy lindo y todo la promesa, pero luego falta esa base teórica para alcanzar lo que se promete. Y eso a mí me parece algo, una especie de residuo arqueológico del fascismo en nuestra sociedad argentina. Absolutamente, en detrimento, para mí, absolutamente para Sí, mí, ¿no? En detrimento de esa falta, en detrimento del tecnicismo, en parte, para mí. Porque lo que me dejaste pensando, Tomás, con esto, con respecto a esa voluntad del pueblo y ese cambio absolutamente para bien y totalmente ascendente en lo social, ocurría en la Alemania nazi de una manera, bueno, bastante más bélica, pero tiene que ver con lo mismo. Eh, Al pueblo sí, americano y sobre todo al ejército americano se le iba a vencer por la propia voluntad del pueblo, independientemente de la altísima capacidad industrial que tenían estos sí. capitalistas liberales del norte, que lo único que querían era consumir y estar tranquilos, y después se quisieron morir, porque incluso le pasó a los japoneses, porque se dieron cuenta que se equivocaron porque no sabían Sí. con el rival que enfrentaban por su altísima capacidad industrial, ¿no? Eh, y esto que vos me dijiste con respecto a los ferrocarriles, lo mismo. Nosotros, yo no soy muy querido respecto a mi línea de pensamiento, esto para contarte a vos, Tomás, Sí, con sí, sí. respecto al ferrocarril, porque el aficionado es bastante más como estatista y rescata la figura de Perón por la nacionalización, ¿no? Ujú. Y yo soy un poco crítico de eso. El tema de la voluntad. Nosotros teníamos un modelo agroexportador que con eh, defectos y virtudes y dimes y diretes dentro, intra, quise decir, perdón, era un modelo que funcionaba. El modelo agroexportador hizo que, siendo uno de los principales compradores de Inglaterra, hizo que mediante una baja de impuestos y una gran seguridad jurídica puedan trazar la red ferroviaria que vos hoy conocés independientemente de que esté en manos del Estado. Eh, en detrimento de ese modelo, el discurso y con la voluntad del pueblo, haciendo uso del discurso de la voluntad del pueblo, se hablaba que Inglaterra era un eh, sátiro de nuestra soberanía, porque lo digo bien, no lo Ujú. invento yo, se dijo así, un sátiro de nuestra soberanía, porque nos saqueaba recursos con los ferrocarriles que iban a los puertos. Yo siempre dije lo mismo, digo, ¿y a dónde cree que vayan? Ujú. Perdón, ¿no? Y no nos saqueaban. Buena parte de dinero han dejado y el PBI de la Argentina ha estado es un mito de que fuimos la primera potencia, pero sí ha estado del décimo, incluso rozó el tercero en algún momento. Luego lo que se hizo adentro y cómo se distribuyó, lo que quieras, es otra parte de la discusión, pero con un modelo después asfixiante, mediante, por ejemplo, institutos como el IAPI o la Junta Nacional General de Granos que le compraba el productor a precio fijo y que le vendía al mercado internacional de una manera, no sé, exacerbada, precios totalmente elevados, ese modelo comienza a caerse. Y Ujú. además que los aliados nos hacen pagar que fuimos neutros hacia el lado del eje. Ujú. Entonces, claramente los ferrocarriles empiezan a dar pérdidas siendo privados, porque se fueron a otros mercados y teniendo la posibilidad de poder abastecer a una Asia y a una Europa que se protegían bajo el ala del Plan Marshall de reconstrucción. Mirá si no necesitaban de nuestras materias, ¿no? Bueno, ese lugar lo ocupó otro. En ese marco se compran los ferrocarriles, algunos había estatales y algunos provinciales, pero la gran mayoría eran de capitales franceses, ingleses y algunos nacionales, pero privados.
y era la voluntad del pueblo. Como vos bien dijiste, la voluntad de Mm, sacarlos, había que sacarlos, la voluntad de que sí, el pueblo abogue para que no nos saquen más. Y nunca jamás se dijo cómo se iban a mantener, por qué se mantenía, que claro. la carga Sí, siempre mantenía y hacía correr al pasajero, sí. eh, por ejemplo. Y después pasaron los desastres que han pasado, ¿no? Me gustaría tomar un libro de mi biblioteca Sí, para adelante. mostrárselos. A ver, discúlpenme un segundo. Sí, sí, adelante. Sí, 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 ya son las 10. Sí, ahí le digo que diga. Bueno, mientras esperamos a Tomás, Aquí nada, estoy, de vuelta. contarles nuevamente, reiterando, ahora que ya volvió Tomás, que estamos con Tomás de El Gentilhombre, eh, nuevamente haciendo un desglose y un paneo a todo a lo que Tomás se dedica en su canal de YouTube. Eh, Recordarte que lo sigas en su canal de YouTube, que obviamente está como El Gentilhombre, que lo sigas en Instagram, que también está como El Gentilhombre, por supuesto, que ahí vas a encontrar una serie de videos increíble con una minuciosa calidad de desglose y de investigación y una alta calidad de filosofía política. Y mientras eh, que Tomás nos va a mostrar lo que fue a buscar de su biblioteca, Mm. por favor, dale a like, compartí, que todo esto que a vos tanto te gusta, si querés que siga funcionando, que hacemos a pulmón, va a ser bueno que lo compartas, que recomiendes, que des a like, no cuesta nada, es gratis y así el algoritmo sigue trabajando. Así que bueno, Tomás de nuevo. Bueno, gracias por esperarme, porque quería de alguna forma vincular esto que estábamos hablando con este libro que me gustaría compartirles, que se llama Ujú. De alemanes a nazis, de un historiador que se llama Peter Fritzsche. ¿Y por qué me parece muy interesante comentarle esto? Acá estaba volviendo a leer un poco em, el resumen de la idea de este autor, y es justamente, acá dice, ¿cómo lograron los nazis en pocos años el apoyo masivo de la población alemana? Para Peter Fritzsche, uno de los estudiosos más destacados acerca de estos temas, no se trató de un accidente ni de una secuela desdichada de desastre económico o crisis política. Tampoco la considera una consecuencia de hostilidad hacia los judíos. No fueron el odio y el miedo, sino la esperanza y el optimismo, los sentimientos a los que los nazis apelaron de manera original y eficaz, afirmados en una corriente de entusiasmo patriótico, voluntad de participación y sacrificio, nacida al comienzo de la Primera Guerra Mundial y afianzada en 1918, cuando la República de Weimar sucedió al imperio. Básicamente lo que sostiene este autor es que en realidad el atractivo del fascismo no fue el odio, no fue el antisemitismo, sino la promesa, ante todo para la clase media, de poder acceder a una mejor vida, ¿no? Y hacerlo también bajo consignas, que estábamos hablando de la voluntad, de este auto para todos, este auto para el pueblo, de esta radio para el pueblo, de estas vacaciones para todos, de que todos conozcan la playa, de que todos conozcan lo que es el mar. Eh, Era esta apelación a, este aumento de la calidad de vida, de la participación, de ser escuchados, que bueno, ellos van a de alguna forma financiar, como demostró también el historiador Götz Ali, en parte por la lógica bélica y del saqueo, ¿no? Pero quizás Ujú. cuando pensamos en este mismo discurso aplicado a la Argentina, es nosotros queremos la educación de calidad para todos, pero bueno, ¿cómo lo haces? O también me daba mucha risa cuando yo estaba en el sistema, en la universidad pública, estudiando medicina, en los hospitales, que decían, sí, sí, los políticos acá dicen estos tratamientos para todos. Ahora, no pregunten ni siquiera cómo se paga eso, porque la tecnología que cuesta hacer ese tratamiento ni siquiera llega a los hospitales. Agradecer que hay Claro, insumos básicos y claro, están claro. prometiendo tratamientos cuyas máquinas no tenemos ni siquiera como para pagar.
De hecho, agradezcan a veces que hay eh, algún que otro resonador cada no sé cuántos kilómetros cuadrados para atender las necesidades más urgentes y básicas, ¿no? Y sin embargo, es cada vez más, 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 ¿no? Esta promesa de una forma de vida y un estilo de vida idílico que en realidad es infinanciable, ¿no? Absolutamente, total. Muy bueno esto que acabas de compartir, esos pasajes. eh, Interesantísimo. Y bueno, vos puntualmente citaste lo del el auto del pueblo, la radio del pueblo, aquellas radios que se compraban por muy poquititos Reichmarks y que escuchaban los discursos, eran para escuchar los discursos de Hitler, ¿no? Más que nada. Y bueno, acá fue muy, muy similar. Eh, Caso ferrocarril, pero no nos estamos yendo del tema, hablando de lo mismo, pero mira, lo toco. O sea, que existían dos Mar del Platas, estaciones, te hablo. Tenías Mar del Plata Sud y la Mar del Plata que conocemos todos, que era Mar del Plata Norte. Mar del Plata Sud se abría en verano, únicamente, por el flujo de gente, ¿no? Luego, en 1949, un año después de la estatización, o sea, abrió 2 temporadas más y se cierra. Porque además se empieza a meter dinero mediante uno de los planes quinquenales y compras de coches para servicios diferenciales a Mar del Plata, bla, bla, bla. Se empieza a hablar del fomento de la Mar del Plata para todos, para que deje de ser únicamente dirigido hacia la oligarquía. Es muy similar. El instinto justicialista, ¿no? Eh, el auto justicialista de Perón, que no llegó a ser el Volkswagen Escarabajo, porque encima yo digo, bueno, fue la misma política, pero del tercer mundo, con el perdón de lo que estoy diciendo. Pero fue así, o por la propia voluntad del pueblo hemos desarrollado el primer caza-reacción de la Argentina, desarrollado por la IAME también, ¿no? La industria argentina y mecánicas del Estado, el Pulqui 2, y jamás te contaron cómo lo financiaron, jamás. Una estatal desarrollando un avión caza-reacción diseñado por un ingeniero y científico nazi, como Ujú. pasó también, porque lo mismo pasó en la isla Huemul con el desarrollo nuclear, otro científico nazi, todo fue para atrás. El avión de 5 que se construyeron, 3 se estrellaron, uno le costó la vida a un piloto, tenía instrumentos viejos, un motor Rolls Royce que aunque era reacción era viejo y en el 54 se da de baja. Y a vos, y a mí, y a todo el mundo, lo que nos dijeron mediante el Ministerio de Apold, ¿no? El secretario de Propaganda y Prensa y Difusión de Perón, nos dijeron que el Pulqui fue destruido y saqueado para que se haga el F-86 Serbier, el primer caza de reacción de Estados Unidos, ¿no? Y que gran parte también está en el MiG-15, el primer caza de reacción soviético. Y no es verdad, Mm. pero probado que no es verdad. Eh, la verdad que charlando con vos y con estos pasajes tan interesantes, vos que lo podés desglosar más, porque estás mucho más adentrado en el tema, me haces acordar a ciertos puntos muy, muy del interior, ¿no? Del peronismo, cómo encuentro la relación. Es sin duda interesante plantearlo. Sí, Sí, Dani, te escucho del otro lado. sí. Un zumbido, yo no, Hay una especie de eco. yo no. Nada. Bueno, eh, nada, recién nos hablaba Dani Grene del otro lado, una serie de temitas técnicos con el sonido. Bueno, la verdad que hablar con vos y que traigas estos autores y que leas esos pasajes me hace, a lo que veníamos hablando, me trae a estos puntos, ¿no?
Sí, em, yo creo que en definitiva, lo más interesante de la historia es justamente poder proyectarla hacia el presente, ¿no? Y Ujú. poder a través de ella intentar interpretar la realidad actual. Y creo que por eso también genera mucha fascinación el fascismo, porque evidentemente tanto en el socialismo como en el fascismo encontramos, digamos, una fuente para interpretar la realidad. Y la verdad es que cuando uno mira los detalles, puede encontrar esto y especialmente cuenta de esto un poco que comento, autores, de que justamente no entender el fascismo de un mero discurso de odio, sino también como una seducción de la clase media, porque de alguna forma entenderlo de esa forma es también una forma de interpelarnos a nosotros mismos con ese discurso, ¿no? Y a la Claro, propia política argentina contemporánea. comparto totalmente. Sí, absolutamente. Déjame que te haga esta pregunta, que si bien los grandes pensadores esto lo han planteado desde hace mucho, esta pregunta que te voy a hacer está en boga para, en la Argentina por lo menos, te digo, para unos 4 años. ¿El fascismo es una rama de la izquierda, bajo tu punto de vista? Depende. Yo diría que si nosotros identificamos a la izquierda como la vía de la revolución, em, creo que tenemos un argumento para considerar al fascismo como un fenómeno de izquierda. El fascismo, ante todo, lo que vamos a encontrar en diversos historiadores es justamente la coincidencia, casi un consenso, en que el fascismo es un fenómeno revolucionario. Es una forma de nacionalismo revolucionario, ¿sí? Em, es una ideología moderna, como cualquier otra, que se caracteriza o que plantea un racionamiento, un renacimiento nacional y una visión utópica de crear una nueva sociedad y un nuevo hombre, ¿no? Entonces, cuando uno ve esta ideología moderna, revolucionaria, antiliberal, movilizada por mitos, símbolos y ritos colectivos, evidentemente hay ahí un elemento que podría considerarse de izquierda. Esto es un poco lo que más puede chocar a una persona, pero que puedo decir con toda seguridad. Y es que el fascismo, aunque se entienda como una fuerza conservadora y reaccionaria, es más bien todo lo contrario. Es una ideología modernizadora y revolucionaria. Y eso para mí es lo más importante a entender. Es también anticomunista y es antimarxista. Entonces, creo honestamente que hay digamos, que puede ser una cuestión disputada. Y que sin dudas el fascismo también viene en un diálogo con la izquierda y en un diálogo de fracaso de la izquierda. Porque al fin y al cabo, Mussolini militó en el sindicalismo revolucionario y en el socialismo. Y bueno, también, aunque uno, esto quizás poca gente lo sabe, pero en mi documental de Hitler está muy bien explicado, él también emerge del ámbito socialista y socialdemócrata. Así que de alguna forma esa forma mentis no la abandonaron. No eran tradicionalistas, no eran reaccionarios, no aspiraban a una restauración de una sociedad conservadora, monarquista, ni nada de eso. Eran figuras revolucionarias que aspiraban eh, a un renacimiento completo de la nación y del hombre bajo ideas que, curiosamente, hasta uno podría decir hasta futuristas, hasta cierto punto. Sí, claro, sí, hasta futurista hasta cierto punto, sí.
Sí, sí, Grene. Bueno, me voy a mutear, que es porque Grene encontró el efecto por un ratitito. A ver si me puedo. Sí, dame un segundito porque, a ver, sí, estamos en vivo. Estoy viendo si me puedo mutear, porque vos sabés que no tengo claro, distinto a la máquina, no me sale el cuadro, que Tomás seguramente lo debe estar viendo, y vos también, Dani, no me sale el cuadro de la llamada, el micrófono, lo perdí. Sí, sí, sí. Sonido, ¿eh? Ah, a ver si no, salgo y entro, es un segundito, a ver. Yo creo que debe ser el celular, capaz. Probablemente sea que al transmitir por acá es muy defectuoso. No sé, le pregunto a la gente si te. Ah, ok. Ok, bueno. eh, nada, seguimos. Un problemita de sonido. Y nos quedamos con que sí tenían, que no tiene nada que ver con lo que uno piense, ¿no? Eh, con que sí, era hasta una propuesta futurista y moderna, aunque revolucionaria, ¿no? O sea, revolucionaria a nivel nacional que no proponía, por eso, nacionalsocialismo en Alemania, acá Perón lo llamó socialismo nacional, porque no proponía el internacionalismo, ¿no? Que proponía el comunismo. Sí, correcto. Y tampoco ofrecía una em, reestructuración completa del sistema económico también, ¿no? Que eso es importante considerar. Al fin y al cabo, ellos no veían en el marxismo, o ellos, mejor dicho, veían en el marxismo un pecado capital, digamos, en esta idea de la lucha de clases. Porque para la ideología fascista de una revolución nacional, el concepto de que dentro de los habitantes nacionales, dentro del Volksgenossen, dirían los alemanes, haya una lucha entre proletarios y empresarios, era completamente ilegítimo, ¿no? Entonces, lo que de alguna forma inventa el fascismo es reinterpretar la clave de la dialéctica marxista en una clave internacionalista, ¿no? Y eso es una incorporación de lo que se llamó el nacionalismo proletario de Enrico Corradini. Ya no es que los alemanes o los italianos vamos a luchar empresarios contra, eh, contra los proletarios, sino que proletarios y capitalistas nos vamos a unir todos en un único vehículo nacional, en un único vehículo revolucionario de la nación, para hacer grande a la nación, para hacerla renacer y para derrotar a esos enemigos externos que sí de alguna forma parasitan nuestro proyecto nacional, ¿no?
Esa es un poco la idea. Y eso es un elemento clave también del fascismo, aunque no exclusivo de ella, ¿no? No la lucha de clases, sino al contrario, la armonización de clases en un proyecto nacional y revolucionario. Sí, absolutamente, porque además, bueno, en cierta forma, bueno, en cierta forma no, se respetaba, más allá de que tenía la costumbre igual de expropiar bastante, pero se respetaba la propiedad privada, ¿no? En el fascismo se respetaba la propiedad privada y bueno, y existía, de lo que hablábamos antes, este sistema corporativista, ¿no? Que acá, bueno, en el peronismo se vio calcado. Eh, no hacer esta lucha de clases, como vos bien contaste, me llevó a lo que hablamos en un principio de el buen uso, entre comillas, que hizo Perón de sindicalista de izquierdas y Cipriano Reyes para fundar el Partido Laborista y domesticar, como vos bien dijiste, a la clase sindical para que no se bolchevice, porque era el miedo, el temor, y creo que eso ingresa en esto que vos bien acabas de citar, ¿no? Que no estaba esa lucha de clases que propone el marxismo o que proponía el marxismo, ¿no? Marxismo-leninismo. Sí, disculpa, que creo que ya tenemos un redondeo de alguna forma de lo que fuimos hablando a lo largo de este diálogo, y que es precisamente esto que bien mencionás, ¿no? Poder interpretar de este diálogo que surgió específicamente de la tercera posición y del peronismo, estas similitudes o este fenómeno de adaptación, en tanto vemos que hay un intento de unir, si se quiere, a la clase trabajadora, no bajo una especie de lucha interna, sino unida en un proyecto nacional, y que eso también está bajo una lógica voluntarista, ¿no? De vamos a alzar al pueblo y a prometerles cosas y a prometerles una idea de un progreso material que, aunque en Alemania fue en parte viable por una lógica expoliativa y bélica, aquí en la Argentina se encontró con límites financieros y políticos y económicos que Qué bueno, que creo que van a marcar toda, ¿no? Nuestra historia hasta ahora, más allá del peronismo, porque siento que incluso hasta estas últimas décadas también ha sido un poco un reflejo de eso, ¿no? Digamos, la lucha interna también de discutir ese voluntarismo político de fondo que hay en nuestro país, de decir sí, el pueblo, el frente patria, que es también un nombre súper fascista, porque es el Fatalandische Front, es el frente patriótico de este pueblo unido a favor de esta epopeya nacional, pero claro, ¿cómo se hace para que esa epopeya sea real, y sea viable y materializable? Porque hay que de alguna forma financiar, pagar y construir eso, y no se puede requerir solo de la voluntad y de las buenas intenciones. Sin lugar a dudas. Aparte, bueno, Argentina no tenía una carrera armamentística por lo bélico, ni tampoco había tenido un tratado de Versalles a quien demonizar, ¿no? Ujú. Claro. Entonces ahí chocaba con lo que vos recién decías de, bueno, lo económico y demás. Bueno, Tomás, estoy viendo ya la hora, creo que son y casi y 25, casi llegando a la horita y media. Así que bueno, Tomás, te vamos despidiendo. La verdad que fue un placer enorme tenerte, realmente, hablar de estos temas que van un poco por fuera de
lo que nosotros por lo general tratamos, pero para relajarnos porque nos gusta, es magnífico para nosotros, por eso quisimos traerte porque te consideramos, eh, a ver, te consideramos no, fácil, te guardamos un gran respeto Mm, intelectual. Ahí está. Nosotros te guardamos un gran respeto intelectual y, es muy bueno realmente tener una charla amena y poder hacerlo en desglose y poder, por lo menos desde mi punto de vista, eh, poder pensar con otro incluso, aunque sea en una charla, Tomás. Así que muy agradecido de haberte tenido. bueno, Luciano, yo contento de haber compartido este espacio con vos y espero que lo hayas, eh, digamos, que hayas disfrutado de este diálogo y que también lo haya disfrutado la gente del otro lado. Eh, Vi que tenías también mucho cariño al contenido que yo hago y es también, estas oportunidades es también una forma de agradecer ese cariño que hay de quienes miran también mis videos y de poder también conocer quién está del otro lado de la pantalla, sabiendo que también tienen opiniones, intereses y historias de vida muy interesantes, como es un poco la de esta comunidad. Agradecido entonces por tus palabras. Bueno, nada, simplemente hacerte una pregunta que es casi de rigor, te diría acá. ¿Te sentiste cómodo? ¿Te sentiste cómodo? Dinámica. Sí, por supuesto, Luciano. Sí, sí, sí. También tengo la suerte de tener ya con varios años de experiencia en YouTube con un temperamento dialógico. Realmente no, dudosamente no puedo sentirme cómodo y ha sido también muy amable en este diálogo. Mucho que así sea. Por favor, a vos que estás del otro lado, sé que muchos lo siguen, me han hablado durante toda la semana, pero quien no y se lo está desayunando, vamos a decir, Ujú. seguí al gentilhombre en YouTube. Por favor, seguí al gentilhombre, que lo que vas a encontrar es de un gran nivel de investigación, es de un gran nivel filosófico, intelectual realmente, y todas las investigaciones de Tomás están abordadas desde mi punto de vista personal, bajo otro punto de vista, incluso muy ameno y no te quiero recomendar a vos que estás del otro lado un video en particular porque realmente tengo muchos para citarte. Ya hablamos de la historia de la Unión Soviética, del de José Antonio Primo de Rivera y la falange española de la Hons, la tercera posición, el fascismo, el autrofascismo. Ese sí te lo voy a recomendar en primer nivel porque no hay. No solamente no solamente por cómo lo abordó Tomás, sino porque no hay además. Ese mirátelo y bueno, seguilo a El Gentilhombre acá en el canal de YouTube, en YouTube, seguilo también en Instagram. Recordá que el jueves que viene a las 21 horas, acá por plataforma 14, está Café, Trenes y Amigos, una charla más amena, una charla de café, como quien diría, muy distendida, acá también por el canal de YouTube de plataforma 14. Y por lo pronto, pidiéndote que des like, por favor, y que compartas para que siga trabajando el algoritmo y le llegue a todos. Despedimos a Tomás mandándole un abrazo enorme y agradeciéndole por estar. Y a vos que estás del otro lado, te saludo hasta el martes que viene. Que sigan todos muy bien. Nos vemos el martes que viene.